Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Muy bien. ¿Cómo les va? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Estamos un poco preocupados hoy porque, según el servicio meteorológico, nos está anunciando que está en marcha, está en camino, vaya a saber con qué destino, pero hay un nuevo huracán que está surcando el océano Atlántico. Vamos a ver, creo que vamos a zafar, como lo que ha sucedido en esta última temporada, donde los efectos de los huracanes pasaron de largo, pasaron de costado y fueron para el lado del norte. No les deseo nada a la gente del norte, pero por lo menos que no pase por aquí. Bueno, nos vamos a dar una vueltita por la Ciudad de México. Ahí tenemos una invitada muy especial, una personalidad del mundo del coaching y que tiene como origen ser argentina. Así que para mí es muy especial saludar a la licenciada Elena Espinal. Elena, bienvenida, ¿cómo le va? Un gusto de saludarla. Un gusto, un placer estar aquí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está amaneciendo hoy México? Bueno, aquí ya son las 10:30 de la mañana, así Ajá. que ha amanecido aún nublado. Acá no se han acabado las lluvias. Ajá. Y estas son las épocas en donde antes de dejar de llover y que empiece la seca, parece ser que el cielo dice toda el agua posible. Así que llueve y llueve y llueve, es increíble. Bueno, podemos decir que una Argentina en México triunfadora, ¿no? Yo estoy muy agradecida a México, me ha ido muy bien. Ajá. ¿Extraña? Extraño algunas cosas de Argentina. Ajá. Extraño los alfajores, De dulce de leche. el dulce de leche, ¿Con chocolate o sin chocolate? El dulce de leche me gusta dulce de leche. Ajá. El chocolate me gusta amargo y obviamente me fascina el tango y algo de tango bailo. Qué Y ando bueno. buscando siempre por aquí en México donde irme a bailar algún tango. Qué bueno, qué bueno. Baila el tango, me dijo, y le gusta el dulce de leche. Lo único que le falta es ser hincha de Boca. No, es al revés. Yo de ahí, como no soy muy buena en el fútbol, a pesar de que mi padre me llevó desde muy niña a la cancha de Independiente, para mí lo único bueno de la cancha era ver salir a los muñequitos Subus. Ajá. Yo esperaba ansiosa que terminara el primer tiempo para en ese receso salir a los muñequitos Subus. Y creo que es lo único que me ha gustado del fútbol. No entiendo nada. Bueno. Pero sigo siendo en el corazoncito de Independiente, obviamente por respeto a mi padre. Bien, bien. Bueno, después de esta introducción así de lo que fue quizá, o lo que hay en usted, seguramente en su corazón todavía recuerdos de Argentina, sabe que Argentina no está pasando por un buen momento, pero bueno, esperemos que, gracias a Dios, podamos superar todas estas instancias. ¿Cómo llega a México y cómo comienza su carrera de coaching? A ver, la primera cosa que quisiera aclarar es que yo soy una gran viajera, sobre todo argentina. No en esta época de pandemia, desgraciadamente. Todos estamos adentro. Más que por México, por Argentina misma, ¿no? Que ha prohibido el ingreso. Pero no solamente tuve a mi madre hasta hace no muchos años, ahora está acá en México, sino que una hija y 2 nietos se volvieron de México a Argentina. Ah, qué bien. Entonces, aunque sea por ellos y además porque dejé en la Argentina tal vez el instituto que forma coaches más reconocido de la Argentina y muy reconocido porque tiene un título oficial, el ICP, que, bueno, tiene gran parte de mi corazón, ¿no? Así que si vuelvo a la Argentina muy seguido con mucho afecto. Usted ha desarrollado
toda su carrera prácticamente como profesional del coaching en México, No, ¿no? yo la inicié, Arrancó en Argentina. yo la inicié en la Argentina en Ajá, el año 87, ajá, cuando todavía el coaching no se llamaba coaching, se llamaban procesos transformacionales. ajá. Lo que se buscaba o lo que estaba entrando era una nueva manera de interpretar al ser humano como posibilidad. Ujú. Era salir, yo no me daba cuenta todavía, pero era salir de una interpretación cartesiana de cómo la gente es, a pensar que la gente puede cambiar y puede lograr lo que quiera lograr, porque es capaz de aprender y es capaz de transformarse. Ujú. Así que con eso me inicié en la Argentina. Yo venía de las ciencias duras, no solamente odontóloga, bióloga, sino además dedicada a la investigación biológica básica. Y este nuevo camino de mirar al ser humano, de dejar de mirar el microscopio y mirar a la gente, es algo que me fascinó. Y ocurrió fundamentalmente después de la muerte de mi padre, que era un cirujano conocido. Entonces fue como encontrar la humanidad. Y ahí me metí. Yo no sé si le ha pasado o si lo sabe, pero la Argentina no es un país que tome fácilmente los cambios. Es un país que ataca los cambios. Es un país con una cultura difícil para iniciar. Bloquea. Bloquea. Y así me fue a mí. Entonces no fue un camino fácil, pero la primera cosa era que no podían entender el origen filosófico del coaching y terminé estudiando psicología para que no pudieran decir nada. Entonces también soy psicóloga y después de eso dijeron, bueno, será psicóloga, pero es bruja por las cosas que le pasan a la gente que trabaja con ella. Y entonces decidí armar una escuela de brujos y logré que la Secretaría de Educación aprobara por primera vez en el mundo la carrera de coaching con un título oficial. Por lo cual los coaches de la Argentina, los brujos de la Argentina, son oficiales. Y dejé esa escuela fundada y ya me estaban llamando de Estados Unidos. Yo ya trabajaba en Estados Unidos, en Canadá, y estando allá me llamaron a México para una empresa muy conocida de aquí, Jugos del Valle, y me vine a México como consultora a trabajar en Jugos del Valle y me enamoré de México. Caí rendida a los pies de una cultura que me fascinó, fundamentalmente basada en la familia, basada en muchas tradiciones, en un gran respeto, en una especie de orgullo, ¿sabe? Por ser mexicano, que es algo que yo no había vivido en la Argentina. Y el respeto por su historia, la valoración de los monumentos históricos. Ujú. Y además de eso, el mexicano vive apasionadamente. Es un apasionado por el arte, todo el mundo tiene cosas de artista, el que no borda pinta, el que no pinta hace música, ¿no? Y Dios mío, si entran mariachis y todo el mundo se pone feliz y llora con los mariachis, y hay el amor por la comida, y la comida es un arte, Sí, y una tradición. y una delicia. Sí. Entonces me enamoré de México y decidí quedarme. Y creo que México tiene otra cosa, que es que la gente que ama México y la gente que está dispuesta a trabajar, a poner lo mejor de sí, que eso es algo que he hecho siempre en mi vida, México es muy generoso. Y México me abrió las puertas del mundo. Hoy trabajo a nivel mundial. Trabajo hasta en la China, en Singapur, en Malasia, en Tailandia. Sí, hoy todo En está a la Europa. vuelta de la esquina, Y esa es otra cosa que es una ganancia de esta pandemia, claro. aunque muchos solamente miran la pandemia como una desgracia. A mí me gustaría dejar el mensaje que depende con los ojos que se mire Es cierto, lo que uno es capaz de crear. Entonces, sí es una crisis, el mundo no está igual, pero natural. sí hoy hay oportunidades para todos. Por No lo para... menos la oportunidad de la evolución.
absolutamente. La oportunidad de aprender. De salir de esto que parece un tembladeral, parece que va a terminar con nosotros. Sin embargo, nosotros, cuando digo nosotros todos, tenemos esa capacidad de enfrentar la situación y salir adelante. Sí, depende del poder personal Sí, que claro. uno quiera declarar que tiene. Claro. ¿No? Cada uno también tiene su futuro en su mano. Y todo depende de las decisiones, ¿no? Y las decisiones son las que orientan cómo arreglar el pasado, o quizá no, pero sí cómo encontrar un futuro distinto, un futuro superador. Así es. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo se trata con los empresarios, con los directivos de una compañía que han tenido tropiezo y de repente, en vez de llamar a un médico o a un contador, llaman a un coaching? ¿Cuál es su responsabilidad allí y cómo se enfrenta esa situación donde alguien tiene necesidad de salir de un atolladero, de una circunstancia negativa y que tiene una mentalidad afectada por esa situación, y usted, como cualquier otro coaching, llega para resolver el problema? ¿Cómo se enfrenta a esa situación? Me voy a poner un poco teórica, pero muy poquito. La mayor parte de la gente hemos sido criados de una manera en que cuando algo no funciona, creemos que lo que está mal es lo que pasa. Por ejemplo, está mal que haya un virus. Y la verdad, que al virus no le importa si está bien o mal. El virus existe, existió siempre, coexistió en mundos paralelos con nosotros, y el mundo está. Entonces, si yo creo que lo que está mal es el virus, le estoy dando el poder al virus y pierdo mucho tiempo en criticar el virus. Entonces, el coaching lo primero que trae, y por esto nos llaman de las empresas, es decir, no está mal el virus, está mal mi manera de relacionarme con el virus, está mal mi manera de relacionarme con lo que ha cambiado gracias al virus. Entonces, lo que hace un coach no es criticar el problema, no es buscar soluciones, sino decirle, ok, el mundo cambió, ya. Llamamos crisis no a lo que pasa, es lo que nos pasa, porque lo que perdemos es el más de lo mismo de siempre. Perdemos la capacidad de decir, con todo lo que sé, acá no sé qué hacer. Entonces, gracias a Dios, cada crisis nos permite evolucionar, como usted dijo muy bien, nos permite volver a aprender. Y lo que hace un coach en una conversación con un empresario es hacerle preguntas como, ¿cuál es el futuro que tú quieres crear? ¿Cómo quisieras pasar tú a la historia? ¿Qué vas a afectar con ese futuro que creas? ¿Con quiénes lo vas a crear? ¿Para quiénes lo vas a crear? Porque el futuro lo crean los seres humanos. La electricidad, el gas con el que prendemos la llama, no es un invento divino. Lo hemos encontrado los hombres. Esto que estamos haciendo, esta virtualidad, es un invento de los hombres. Entonces hay gente que cree que puede dar algo más grande al mundo. Y hay otra gente que se queda preguntando, ¿y cómo será el mundo? A ver si me puedo adaptar. No está mal, pero es otro nivel en el uso del poder. Entonces hoy las grandes empresas que están preocupadas por traer un mundo a la realidad, crear ese futuro, llaman a gente que es experta no en el futuro, sino tienen una manera de interpretar la relación con el futuro y tienen la posibilidad de hacer preguntas y asistir al otro para que haga lo que nunca hizo y aprenda lo que nunca aprendió. Coaching, de acuerdo a ese relato, es más que nada, y por supuesto lo digo nada más que para establecer un punto de referencia, como si fuera un psicólogo, ¿no?
No, el mucho, psicólogo no, no, tiene... es otra cosa, totalmente, totalmente. Pero cuando uno llega a una empresa que trata de encontrar a quien salve las papas, y entonces aparece un coaching que viene a ayudarnos, bueno, en principio se encuentra con una situación no fácil, no fácil. ¿Qué sucede cuando usted eh, va a asesorar a un empresario que es de actitud negativa o que golpeado por las circunstancias está en actitud de defensiva y no de creatividad? Entonces, el coach decide retirarse, porque el coaching, ese proceso, coach es el que hace coaching, el profesional, y coaching es el proceso. Es un proceso elegido, es un proceso adulto. Es alguien que dice, yo quiero crear un futuro. Y si no lo quiere crear, no hay posibilidad de coaching. Yo, Está claro que el ejecutivo tiene que estar motivado a cambiar. por supuesto, y tiene que estar dispuesto a mirarse. Claro. Si no, no hay coaching posible. Y convencido que también debe afectar o debe revisar y mejorar sus hábitos de cómo llegó hasta esa situación. Claro, más que revisar el pasado es cómo No, cambiar repasar ese sus futuro. conductas. Tal cual. Y va a tener que cambiar conductas y va a probar, porque nadie tiene una receta de cuál va a ser la que funcione. Entonces, también es responsabilidad del cliente probar una vez, probar dos, probar tres, hasta que encuentra aquello que le empieza a acercar al futuro. Una de las cosas que trae el coaching también es temer menos el error. Es entender el error como parte del aprendizaje. Es no vivir atado al error o queriendo tener razón, sino soltar lo que no funciona y seguir buscando lo que funciona. Entonces, este es el proceso de humanidad, y yo lo compararía con los viajes del héroe, ¿no? Es como que alguien sale de su casa a buscar una realidad nueva, tiene que decidir muy bien qué va a llevar, tiene que aprender a confiar en sí mismo, tiene que aprender a confiar en las circunstancias, tiene que vivir con el miedo, pero con el miedo como un estímulo para mirar lo que hay afuera, y dispuesto a hacer lo que nunca hizo, porque además la vida se va a encargar de ponerle las pruebas en el camino, por lo cual cuando haya llegado, el que llega no es el mismo que salió. Es otro ser, es un ser que ha crecido, es un ser que ha madurado, es un ser que ha aprendido. Y el gran cambio no está con enemigos externos, está con nuestras propias limitaciones, con nuestras propias creencias. Cuando Alicia en el País de las Maravillas va a pelear con el monstruo y le dice al sombrerero, por favor, ayúdame a pelear, el sombrerero le dice, yo te ayudo quedándome contigo, pero esta lucha es tuya. Y ella encuentra la fuerza en decir, había 6 cosas que yo consideraba imposibles, de las cuales 5 fueron posibles. Los gatos hablan, los gatos vuelan, hay un conejo que es relojero, no me los acuerdo todos. Y el último es vencer este monstruo. Y ahí ella encuentra la fuerza para hacerlo. Entonces ese monstruo no está afuera, ese monstruo es su propio monstruo. Un coaching es como si fuera un psicólogo cuando llega a conocer al empresario que está en situaciones de dificultades, no sabe cómo salir del embrollo, no sabe cómo resolver el problema, cada vez está más agobiado. ¿Cómo enfrentan a ese señor, a esa estructura que en ese momento se siente fracasada o se siente avasallada o se siente ante el precipicio, y llega el coaching y empieza a preguntar? ¿Qué experiencias tiene al respecto? A ver, tal vez es una de las preguntas más comunes. ¿Es usted psicólogo o psicóloga? A lo cual yo digo que sí, pero me olvidé. Lo que nuclea coaches. Claramente hace una diferencia entre la psicología y el coaching. Y lo voy a hablar como psicóloga. Como psicólogo uno estudia, por ejemplo, qué enfermedades psíquicas tiene el cliente. Y además encara desde un lugar en donde hay un poder terapéutico en el profesional.
El coaching no es terapia, el coaching no se basa en curar a nadie, no se basa en revisar el pasado, se basa en diseñar futuro y se basa en trabajar con cualquier persona que tenga una mínima estructura psíquica que le permita progresar. Ahora, cuando en el medio se meten adicciones, cuando en el medio hay enfermedades psíquicas, no podemos trabajar como coaches, porque cambia la relación de una cierta lógica entre lo que digo que voy a hacer y si lo hago o no. ¿Está? Sí. Entonces, es clara la diferencia entre la psicología y el coaching, y de hecho, muchas veces nosotros le recomendamos a nuestros clientes que vean a un psicólogo también. Porque el coaching tiene estas indicaciones específicas. En el caso de las empresas es el diseño de un futuro, o el adaptarse a un puesto nuevo, o el poder mejorar su relación con sus equipos. Siempre tiene que ver con lo que no estoy viendo, que no me permite lograr lo que quiero lograr. ¿Está? Ahora, hoy el coaching se usa en el arte, hoy el coaching se usa en los deportes, se usa en la política, en la educación. Cada vez hay como mundos nuevos en los que el coaching está sirviendo, no solo con el profesional coach que puede hacer preguntas y llevar a otro lugar, sino como un modelo de pensamiento. Hace muchos años atrás me invitaron en la Argentina a dar una conferencia a los supervisores de escuelas. Eran 1000. 1000 en una sala. Y esto estoy hablando del año 2003 o 2004. Y me acuerdo que inicié con una pregunta. Y mi pregunta fue, en el 2054, 2056, los niños que hoy están entrando a la escuela con ustedes van a estar, tal vez, empezando a planear jubilarse. ¿Creen ustedes que con lo que ustedes les van a enseñar, les van a dar las herramientas para que estos niños puedan crear el futuro que necesitan? Y nadie me contestaba. Entonces les dije, ¿le escuchan la pregunta? Y alguien dijo, es que no. Y dije, ¿y entonces para qué lo hacen? Y la respuesta fue, porque es lo que sabemos hacer. Y esto es importante, Claro. porque muchas veces no nos damos cuenta que nosotros vamos como dirigidos al matadero. Hacemos lo que sabemos hacer, aunque sepamos que haciendo eso no estamos logrando lo que queremos. Esos son los momentos en los que un coach puede hacer una gran diferencia. Una de las particularidades de un coaching es tener la habilidad comunicativa esencial. ¿Cómo se logra eso? Bueno, para ser coach se estudia. Y justamente una de las cosas que hace la ICF es regular la manera de estudiar coaching, y ha generado algo que no tiene que ver con la metodología o la raíz o la filosofía desde la... Pero lo que sí hace es haber descrito una serie de competencias que tiene que tener un coach, y aprueba y certifica a determinadas personas que dirigen determinadas escuelas, confiándoles el poder de certificar coaches. Esos cursos son, yo diría, los más serios del mercado. Se caracterizan porque tienen unas siglas que se llaman ACTP, Accredited Certified Training Program. Esas son las más serias. Ahora, hay otras que están en camino a eso, que están en etapa de prueba, que son los ACSTH, que lo que hacen es dar una cantidad de horas de entrenamiento que la ICF dice son buenas. Le falta tantito para declarar coaches sin que los revisemos. Y a su vez, la otra cosa que hace la ICF es que haya estudiado donde haya estudiado.
para poder ser un coach certificado en el mundo, tiene que rendir un examen con la ICF y luego, sobre todo si no sale de una CTP, tiene que ser evaluado por mentores muy especializados a través de 2 conversaciones de coaching que estos mentores especializados tienen que escuchar y certificar un número de horas de trabajo y de experiencia en mercado, que muchas veces la ICF manda un mail a alguien que uno puso como cliente y le pregunta, ¿conoce a fulano? ¿Y qué hizo con fulano? ¿Y cuántas horas? ¿Y le cobró o no le cobró? Entonces, hay una seriedad profesional en la construcción de una profesión. Y eso yo creo que es la diferencia que la ICF está trayendo al mundo. Interesante, qué interesante. Un coaching, ¿hace preguntas o da respuestas? No, no da nunca respuestas. No podemos decir, no es que no podamos, es que hemos aprendido la humildad de saber que lo que yo creo que sé, tal vez no le sirva a usted. Y que qué bueno, si usted se lo pregunta, encuentra sus propias respuestas y encuentra allí la fuerza para ir y hacer lo que nunca hizo. Qué difícil. Hermoso. Qué difícil entenderlo, ¿no? Yo no sé, quizás me estoy poniendo en la cabeza a un hombre, un empresario exitoso hasta ahora, metido ahora en un gran problema, no le encuentra la vuelta, está desesperado porque tiene gente a su dependencia, tiene que pagar obligaciones, deudas, sueldos, la empresa tiene que seguir y de repente no ve que el futuro sea próspero o no ve cómo sale mañana. Claro, ¿Cómo pero cada confía? vez... ¿Cómo ese hombre se transforma sus nervios, su personalidad propia para decir, deposito mi fe en mi coaching? Esa persona me va a sacar de esto. ¿Cómo hace? Y en general muchos de esos empresarios se dieron cuenta que a través de los consultores no resolvieron nada. Porque los consultores que dicen cómo hay que hacerlo, entregan una pila así de carpetas que después nadie lee y nadie hace, porque hay un fenómeno cultural que hace que uno viva tras lo urgente y no se focalice en lo importante. Y en consecuencia, nada cambia. Quiere decir, lo que usted me está diciendo es que ese ejecutivo, ese empresario, tiene que estar motivado y preparado para cambiar. Tiene que tener ganas. Y tiene que tener ganas de decir, no yo tengo la culpa, no tiene nada que ver con la culpa. Tiene que tener ganas de decir, a ver, si yo soy responsable, algo tengo que ver con este mundo que se creó, entonces voy a ser capaz de crear otro mundo. Doctora, ¿cómo interpreta usted el tema de la inteligencia emocional? Pregunto porque de repente me imagino que la emoción, en este caso afectado a la inteligencia, en estados de crisis debe ser muy difícil de comprender y no sé, de dominar. ¿Cómo se domina eso? Yo quisiera hacer una separación entre emoción y estados de ánimo. Ajá. Los estados de ánimo son mucho más sutiles que las emociones. Y según el filósofo Heidegger, que fue el primero que los describió, dijo que el estado de ánimo es como la música de una película. Es lo que nos marca cuál es la relación que tenemos con lo que ocurre. Entonces, cuando nosotros hemos aprendido, porque los estados de ánimo en general son aprendidos, a vivir la vida desde la vida es una lucha, y es como una batalla constante para ver quién gana, si la vida o yo. ¿Cuáles pueden ser las emociones dentro de las cuales vive alguien? En general es la frustración, la desesperanza, la rabia, el enojo, los ataques de furia para ver si la gano. En cambio, cuando yo puedo mirar la vida como el espacio en donde desplegarme, el espacio donde construir,
el espacio y la posibilidad de generar el afecto, de generar el reconocimiento, no solo el mío, el de poder mirar a otros a los ojos y decirles, existe para mí. ¿Qué pasa con ese mundo? Entonces, una de las cosas que ocurre también en el coaching es una transformación en los estados de ánimo y en la manera emocional en que nos comunicamos, porque empezamos a ver posibilidades. Qué interesante, ¿eh? Doctora, lamentablemente se nos va el tiempo. No sé, necesitaríamos muchos minutos más y muchas horas más para seguir desglosando este tema y este mundo tan especial que es el mundo del coaching, ¿no? Que se tiene que poner en el traje de otro para resolver el problema que el otro no supo resolver. Pero seguramente habrá caminos si usted sabe manejarlos. Doctora, le agradezco que nos represente también en México a los argentinos. Muchas También le gracias. agradezco estos minutos y me gustaría proponerle que si de tanto en tanto no le molestaría que nosotros le llamáramos para seguir indagando en este tema de la función tan importante del coaching en esta crisis que hay en todos los sectores, en las empresas, en los clubes, en la sociedad y en todo. Y hay alguien que nos da de repente la palabra justa, nos señala el punto justo para resolver el problema. Le agradecemos muchísimo esta generosidad de atendernos. Un placer muy grande y cuando quiera, aquí estoy. La doctora Elena Espinal, Argentina. Argentina, orgullosa de estar en México, pero Argentina. Gracias, doctora, que siga bien. Hasta luego, gracias. Hasta muy pronto. Nosotros hacemos la pausa y venimos enseguida.